Tema central. Gracias a cada uno de los militantes que de hace tiempo vienen remando y que no tengo dudas que todos, absolutamente todos, siempre, cada uno de los militantes esperamos, siempre, votar mucho mejor de lo que siempre votamos. Gracias a los integrantes de todo el Frente Amplio, sectores, militantes, dirigentes. Gracias a la entrañable compañera Carolina Cose, con quien hicimos una campaña maravillosa. Gracias de corazón a los partidos políticos del Uruguay que siguen manteniendo este milagro. A la Corte Electoral que sigue laburando y va a estar hasta altas horas de la madrugada, metiendo. Ustedes no saben lo lindo que es estar acá y ver esta plaza llena de entusiasmo y de banderas uruguayas. No saben lo lindo que es. No saben las ganas, no saben la energía y obviamente no saben el compromiso que hoy estamos asumiendo. Agradecerles a todos los militantes. Agradecerle a todos los militantes del Partido Constitucional Ambientalista, de Eduardo Luz. Agradecerle a todos los militantes del Partido Cabildo Abierto, Manini Ríos. Agradecerle a todos los militantes del Partido Independiente, Pablo Vieres. Agradecerle a los militantes del Partido Colorado con Andrés Ojeda. Agradecerle a mis compañeros del Partido Nacional. Agradecerle a Valeria, esta luchadora incansable, gracias por esta campaña y por lo que vamos a hacer estos 27 días. El domingo se realizaron las elecciones presidenciales en Uruguay, con un total de 2.441.238 votos emitidos. Habrá balotaje entre el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, y el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. También se votó el plebiscito por el sí a la reforma de la Seguridad Social y el sí para autorizar los allanamientos nocturnos. Ambos votaron por debajo del 50%, por lo que ninguno fue aprobado. Para seguir profundizando sobre las elecciones del domingo, recibimos a Emilia Bonilla. Emilia, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Y vos? Bienvenida a Estudio Z. El domingo fue un día muy movido, Emi, para los uruguayos, con una participación ciudadana del 89% en las elecciones. ¿Te parece si repasamos los resultados? Sí, claro. Bueno, el Frente Amplio fue el partido más votado en la jornada, con un 43,94% de adhesiones. Le sigue el Partido Nacional con un 26,7% y el Partido Colorado, que logró un 16%. Después, Identidad Soberana logró un 2,7%, Cabildo Abierto un 2,4% y el Partido Independiente 1,7%. A su vez, el 2,7% de los votantes lo hicieron en blanco y el 2,4% anuló su voto. ¿Y esto cómo deja conformado el Parlamento para el próximo periodo de gobierno? Bueno, estos porcentajes dejaron al Frente Amplio con mayoría parlamentaria en la Cámara de Senadores con 16 bancas. El Partido Nacional obtuvo 9 y el Partido Colorado 5 bancas. Por otro lado, Cabildo Abierto quedó sin lugar en el Senado, ¿tá? Y en la Cámara de Diputados no hubo mayorías. El Frente Amplio obtuvo 48 bancas, el Partido Nacional 29 y el Partido Colorado obtuvo 17. Cabildo Abierto perdió 9 representantes en comparación con el periodo anterior, reteniendo únicamente 2 bancas. Identidad Soberana, partido liderado por Gustavo Salle, llegó con 2 lugares y el Partido Independiente 1. Y con respecto al lugar que ocupan las mujeres en el Parlamento, ¿sí hay un aumento en comparación con las elecciones anteriores? Sí, aunque no es un aumento enorme, sí se dio un avance significativo. En el año 2019 las mujeres representaban el 21% en ambas cámaras, con 8 senadoras y 19 diputadas, mientras que para el próximo periodo esta cifra sube al 29% con 9 senadoras y 28 diputadas.
Según difundió La Diaria, el Frente Amplio será el partido con más representación femenina, 18 bancas serán ocupadas por mujeres de esta fuerza política. En el caso del Partido Nacional serán 5 las representantes y el Partido Colorado lleva 3 mujeres al Parlamento. Las otras 2 mujeres que ocuparán las bancas en las cámaras pertenecen a Cabildo Abierto y a Identidad Soberana. Esto representa un paso hacia la equidad, pero todavía queda un largo camino por recorrer en ese sentido. Sí, una vez conocidos los resultados de la proyección de escrutinio, la fórmula del Frente Amplio y del Partido Nacional realizaron sus actos de cierre con miras al balotaje. Sí, así es, Luciano. En el caso del Frente Amplio, el cierre se dio en las afueras del Hotel NH Columbia, en la Rambla, que fue sede de la campaña de la coalición de izquierda. Allí, el candidato a la presidencia llamó a sus votantes a no bajar los brazos y a redoblar esfuerzos. Y Emi, contanos un poco del acto del Partido Nacional. ¿Dónde fue? Bien, el acto del Partido Nacional se realizó en la Plaza Varela, en Montevideo, junto con integrantes de la coalición de gobierno. En su discurso, Delgado agradeció a la militancia y sus socios de coalición y animó a los votantes del resto de los partidos a acompañarlo en la segunda vuelta. Además, se votaron 2 plebiscitos en las elecciones del domingo y ninguno de ellos alcanzó los votos suficientes para ser aprobados. Exactamente. Por un lado, tenemos el plebiscito de allanamientos nocturnos, que fue impulsado por el Partido Nacional y apoyado por los partidos de la coalición de gobierno con la oposición del Frente Amplio. ¿De qué se trata? Bueno, actualmente la Constitución solamente habilita a realizar allanamientos en el día con orden de juez, ya que el artículo 11, que se buscaba eliminar con esta iniciativa, considera al hogar un sagrado inviolable. ¿Y cuántos votos alcanzó esta propuesta? Bien, esta propuesta obtuvo el 39,6% de adhesiones, 39,6% de adhesiones. Si desagregamos por departamento, Flores fue el que presentó mayor porcentaje de votos por el sí a los allanamientos nocturnos, con el 53% del electorado total en este departamento, mientras que Montevideo fue el departamento con el menor porcentaje de apoyo, con un 35,3% del electorado que apoyó la propuesta. Seguido de Canelones con un 35,9% de adhesiones. Por otro lado, también se votó el plebiscito de la seguridad social. Así es, esta iniciativa popular fue impulsada por el PIT-CNT y obtuvo un 40,6% de los votos escrutados en la jornada del domingo. Dentro del Frente Amplio había diferentes posturas. Algunos sectores, como el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo, se habían manifestado a favor de la iniciativa, mientras que otros sectores con amplias adhesiones dentro del Frente Amplio, como por ejemplo el MPP o Serenistas, estaban en contra de la consulta popular, incluyendo al candidato a presidente Yamandu Orsi y a la candidata a la vicepresidencia Carolina Cose, que ya habían expresado que no iban a apoyar esta iniciativa. El plebiscito planteaba 3 modificaciones. Emi, contanos un poco cuáles eran. Bien, Martí, exactamente. El plebiscito planteaba, por un lado, equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo, que la edad jubilatoria sean 60 años de edad y eliminar las AFAP. La iniciativa surgió luego de que el año pasado se haya realizado por parte del gobierno una reforma del sistema previsional que, entre otras cosas, subió la edad mínima para poder jubilarse de 60 a 65 años. Teniendo en cuenta los resultados de los distintos departamentos del país, Paysandú representó un 42,8% de adhesiones, mientras que Flores fue el que menos apoyó la medida, con un 24,6% de votos para el sí en la totalidad de sus votantes. Volviendo a las elecciones presidenciales, desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta, el Frente Amplio y el Partido Nacional ya han determinado cómo seguirán sus campañas de cara al balotaje. Exacto, Yamandu Orsi y Carolina Cose se reunieron con sus asesores, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la vicepresidenta, Verónica Piñeiro. Allí analizaron los resultados de las elecciones del domingo y acordaron lineamientos de campaña para el balotaje. Comentaron que se va a hacer foco otra vez en el interior y se hará una campaña a favor del país y sin atacar a otros partidos. Se va a dialogar con todos los partidos, incluidos los nuevos, como es el caso de Identidad Soberana. Emi, contanos, en el caso del Partido Nacional, ¿qué decidió hacer de cara al balotaje? Bien, al igual que la fórmula del Frente Amplio, la fórmula blanca de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll comenzó a planear la campaña para el 24 de noviembre. La coalición se reunió en la sede del Partido Nacional y decidió realizar 3 actos conjuntos y conferencias de prensa en el interior, según informó Pablo Mieres tras finalizar la reunión. También señaló que ya trabajan en un nuevo compromiso país. Y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, afirmó que la seguridad será una prioridad en este acuerdo. Y desde el Partido Colorado, Emi, teniendo en cuenta su aumento con respecto a las elecciones pasadas, ¿qué se ha dicho? Bien, en ese sentido, Andrés Ojeda, el senador del Partido Colorado y ex candidato a la presidencia, dijo que si el Partido Nacional gana la segunda vuelta, el gobierno sería un cogobierno blanco y colorado. Esto despertó la crítica de los demás sectores de la coalición multicolor y propios integrantes del Partido Colorado, como Pedro Bordaberry.
Y en el caso, en cuanto a esto, Emi, ¿no? ¿Cómo respondió el Partido Nacional ante estas, ante estos comentarios, ¿no? de Ojeda, de Andrés Ojeda? Bien, esa afirmación de Ojeda no tuvo mucho apoyo. El candidato a la presidencia, Álvaro Delgado, dijo que todos los sectores de la coalición van a cogobernar, cada uno desde su peso electoral. Para seguir profundizando en lo que fueron las elecciones del domingo y sobre qué nos espera para el balotaje, vamos a dialogar con la politóloga Verónica Pérez, que ya se encuentra en Estudio Z. Entrevista central. Antes de la pausa hablamos sobre las elecciones del domingo, la conformación del Parlamento para el próximo periodo de gobierno y las campañas del Partido Nacional y el Frente Amplio para el balotaje. Para seguir profundizando sobre esto, recibimos a la politóloga Verónica Pérez. Bienvenida, Verónica. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, buen día. Bienvenida, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar acá. Primero que nada, te queremos preguntar, ¿qué evaluación haces o qué apreciación tenés de lo que fue la jornada de elecciones del domingo? Bueno, en realidad el domingo tuvimos la primera vuelta electoral, que es, digamos, una jornada que se celebra desde el cambio de la Constitución en 1996, en que tenemos eventualmente dos vueltas electorales. Lo que ocurrió el domingo es la primera vuelta, o también se le llama elección parlamentaria, aunque también se elige presidente, pero si ningún candidato llega al 50% más uno de los votos, lo que ocurre es que la elección termina como centrándose en la distribución del Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la elección que ocurrió el domingo pasado no tiene demasiadas diferencias respecto a las tres anteriores, ¿no? Porque bueno, ningún partido alcanzó mayoría para ganar en primera vuelta, entonces lo que ocurre es algo que en realidad era muy previsible, ¿no? Que es que va a haber una segunda vuelta el 24 de noviembre, y digo, era muy previsible porque en realidad alcanzar el 50% más uno de los votos es un umbral muy exigente para cualquier partido, y ese umbral es uno de los más exigentes del mundo. Casi ningún país en el mundo tiene un umbral tan alto, ¿no? Entonces, digo, porque es exigente, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Claro. Que un partido en un sistema de partidos consolidado como tenemos en Uruguay, donde existe no demasiada volatilidad electoral, de una elección a otra, es decir, ningún partido se defonda demasiado, en este caso ningún bloque se defonda, ¿no? Es difícil que un partido alcance el 50% más Claro. un voto, ¿no? Sí, sí. Eso solo ocurrió en 2004, pero era una elección muy especial, porque bueno, el país estaba saliendo de una de las crisis económicas más profundas. Entonces esa capaz que fue una elección un poco desviada, ¿no? Claro. Lo normal es lo que ocurrió el domingo. Claro. Y también en la opinión pública, Verónica, fue ampliamente comentado que fue una campaña floja. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Bueno, en realidad, no sé, estas son como cosas más de opinión capaz, ¿no? Sobre la que capaz que quienes estudiamos tenemos como menos apreciaciones, o deberíamos hacer menos apreciaciones sobre este punto, normativas sobre este punto, ¿no? Sí es cierto que fue una campaña donde los candidatos a presidentes no confrontaron entre sí en ningún medio de comunicación, Claro. ¿no? Porque bueno, esa fue una decisión del candidato a presidente del Frente Amplio, que tomó una decisión de no confrontar, salvo que el otro bloque decidiera quién era el candidato con el que quería debatir, en la medida en que consideraba que de otra forma estaba como en una situación de desventaja, ¿no? Debatiendo con más de uno a la vez del otro bloque. Después,
Sí es cierto que algunas campañas estuvieron más centradas, sobre todo la de Ojeda, estuvo más centrada en características, muy centrada en características personales del candidato. Y eso tampoco parece haberle rendido, no quiero decir, sí le rindió en la medida en que el Partido Colorado se recupera un poco respecto a las elecciones pasadas, pero no parece haberle rendido drásticamente, ¿no? En la medida en que queda bastante lejos, ¿no? Del otro candidato de Álvaro Delgado, del otro candidato de la coalición republicana, ¿no? Queda bastante lejos como para que Ojeda realmente pueda disputar el balotaje, que era algo que en realidad las encuestas ya mostraban, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay algunos colegas que estudian esto mejor que yo, ¿no? Que hablan de tendencias al personalismo en las campañas en América Latina, y eso tiene como correlato como la debilidad digamos, el espejo de eso sería como la debilidad de las estructuras partidarias y la debilidad de las apelaciones programáticas. Se podrá decir, ¿no? Si hubo un poco menos, pero lo cierto es que las apelaciones estrictamente personalistas no parecen rendir en Uruguay, en un contexto donde los partidos son extremadamente fuertes y generan adhesiones muy importantes, y bueno, y donde es probable que rindan más las apelaciones de tipo programático, ¿no? Pero bueno, si hubo más o hubo menos, me parece que eso necesitamos como realmente mediciones para poder decir que eso realmente fue así. Claro. ¿No? Claro, y Verónica, más allá de esto que planteas, ¿ves alguna otra particularidad con respecto a las elecciones de otros años? En realidad, la particularidad creo que la tuvo la elección pasada, ¿no? Lo que parece, lo que de los resultados de la elección del domingo, en realidad es como que el sistema político de uruguayo vuelve a como a elecciones, a parecerse más a elecciones pre-2019, ¿no? En el sentido de que si ustedes se fijan, no, el sistema sigue siendo un sistema de bloques, de un bloque a la centroizquierda que es prácticamente un monobloque y el bloque más fragmentado de la centroderecha, pero el bloque de la centroderecha vuelve a tener a los dos principales partidos, a los partidos tradicionales como partidos fuertes, ¿no? Entonces la novedad de Cabildo Abierto se defonda. ¿No? Entonces, en ese sentido, hay menos partidos representados que en la elección pasada, donde había 7, ahora hay 6 partidos que obtienen bancas parlamentarias, pero Cabildo Abierto, que había sacado casi el 12% de los votos en la elección pasada, en realidad ahora ni siquiera llega al Senado, entonces el Senado se parece a los senados de antes, ¿no? Pre-2019, ¿no? Entonces yo destacaría eso, ¿no? Y eso debe leerse en el contexto de un sistema de partidos que es absolutamente fuerte, donde los partidos establecidos evidentemente generan unas adhesiones que son muy altas, ¿no? Y eso dificulta la reproducción de los partidos nuevos. No dificulta la creación de partidos nuevos, de hecho, vemos que se crean partidos nuevos, pequeños, ¿no? Uh-huh. Pero esos partidos difícilmente no tienen dificultades para reproducirse. Entonces, esto es como una lección de la ciencia política, ¿no? Es más, vale más la pena estudiar la reproducción de los partidos, ¿no? que la creación. Es muy fácil crear partidos, es muy difícil sostenerlos. ¿No? Verónica, justo traías el caso de Cabildo Abierto, que tuvo un descenso en la votación con relación a 2019. ¿Cómo ves el futuro de Cabildo Abierto de cara también a, que perdió, digamos, justamente ahora tuvo más o menos un 2,7%, ¿no?, de caudal de votos? ¿Qué evaluación podés hacer al respecto? Bueno, por eso, ¿no? Cabildo Abierto, que era un partido que todos analizaron, ¿no? En la elección pasada, en esta elección no solo pierde representación, no solo pierde muchos votos, ¿no?, sino que pierde
Cabildo Abierto obtiene menos votos que el partido de Salle, ¿no? Se convierte en un partido menor. Pero no solo pierde muchos votos, sino que pierde representación en el Senado y eso hace que su líder quede fuera del Parlamento. Claro. ¿No? Entonces, bueno, eso probablemente habla de las debilidades en la construcción partidaria de este partido. En particular, Cabildo Abierto fue un buscador de votos y fue un buscador de cargos durante este gobierno, y eso quizás debilitó una estrategia de construcción partidaria. Bueno, habrá que ver a dónde fueron los votos de Cabildo Abierto, pero lo cierto es que se ha convertido en un partido menor y esto le presenta más desafíos. No quiere decir que sea imposible, ¿no? Los politólogos explicamos mejor resultados que pronosticadores, para eso hay que llamar a otros. Pero no quiere decir que no pueda continuar, ¿no? O intensificar un proceso de construcción partidaria, pero sin el líder en el Parlamento, eso es aún más difícil. Y eso va a ser más difícil aún, ¿no? Si la coalición no llega al gobierno, ¿no? Porque eso va a implicar que Cabildo Abierto no tenga cargos, ¿no? Claro. Tenga muy pocos cargos. De hecho, tiene dos diputados nada más. Sí. Exacto. Bien, Verónica, como comentabas, Identidad Soberana, el partido que lidera Gustavo Salle, obtuvo en estas elecciones más votos que Cabildo Abierto, tuvo un crecimiento, bueno, que se podría decir considerable respecto a las elecciones anteriores. ¿Cómo evalúas este nuevo escenario y el vínculo de este partido que tiene algunas particularidades, también algunos dichos del candidato, bueno, del ex candidato Salle, con respecto al vínculo con los otros candidatos y los otros partidos? Sí. Bueno, en principio me parece que, es el partido de Salle. Me parece que debemos leer su surgimiento en el marco del surgimiento ¿no? de otras opciones menores, que habrá que ver cómo se consolida, si es que se consolida, ¿no? Por eso, en ese sentido, a mí me parece que hay que tomar estas cosas con bastante cautela, porque por lo que decía antes, es fácil crear partidos, no es tan fácil sostenerlos. Sobre todo en un sistema de partidos como el uruguayo, donde tenés 3 maquinarias que son absolutamente fuertes. El partido de Salles tiene algunas posiciones que lo colocan en un lugar de desventaja para negociar, ¿no? En una posición negacionista respecto a las negociaciones, porque es crítico del sistema y es crítico de los otros partidos. Tiene una agenda por izquierda en algunos temas y una agenda muy conservadora en otros, ¿no? Claro. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los nuevos derechos, con la agenda de género. Sí, la ley trans también. Con la ley trans, sí, por supuesto. Entonces, propone derogar la ley de violencia de género, propone derogar la ley de aborto legal. Entonces, bueno, ¿no? Ahí está más cercano, ¿no? a los partidos de la centro-derecha, aunque ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional propusieron derogar la ley del aborto legal, ni derogar la ley de violencia, aunque sí propusieron modificaciones, ¿no? Los votantes de Cabildo Abierto, según los datos que han aparecido entre ayer, ¿no? y hoy, parecerían ser en algunos aspectos más cercanos a los votantes del Frente Amplio, sobre todo si miramos el comportamiento de los votantes del partido de Salle en relación a los 2 plebiscitos que se votaron junto a las elecciones, de los que ustedes comentaban antes. En el plebiscito de la seguridad social, creo que alrededor del 70% de los votantes de Cabildo Abierto, algo así, votó por el plebiscito de la seguridad social, y eso se parece bastante a el comportamiento de los votantes frente amplistas, que lo hicieron en un 66%. Y respecto al otro, ¿no? Es decir,
tienen una posición pro Estado, digamos, en este asunto, o redistributiva, ¿no? Y en el otro plebiscito, el plebiscito sobre los allanamientos nocturnos, ¿no? Que en realidad va en una línea punitiva, ¿no? Es una propuesta punitiva en términos de seguridad. Los votantes de Cabildo Abierto apoyaron minoritariamente ese plebiscito. Algo así como el 22% de los votos de Cabildo Abierto vinieron con la papeleta amarilla, respecto a algo como el 10% de los votos del Frente Amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, los votantes de Cabildo Abierto, del partido de Salle se parecen más en estos dos aspectos, ¿no? a los votantes de izquierda. Qué interesante esto que traes, Verónica. Respecto justamente a esto que comentabas, que traías de los plebiscitos, bueno, ambos sabemos que fracasaron, no llegaron a los votos necesarios, sin embargo, votaron bastante bien. Empezando por el de los allanamientos nocturnos. ¿A qué crees que se puede deber que no hayan alcanzado los votos suficientes, pero al mismo tiempo que hayan obtenido aproximadamente 1 millón de adhesiones? Sí, yo creo que aunque los dos plebiscitos obtuvieron prácticamente la misma cantidad de votos, sí, ¿no? Creo que las lecturas que deben hacerse son diferentes. En relación al de los allanamientos nocturnos, sí es un dato que el 40% de la población vote, ¿no? A favor de esta. Pero en las 2 elecciones pasadas también tuvimos plebiscitos que intentaban impulsar, ¿no? Medidas de corte punitivo. Este es el que menos apoyo tuvo. Claro. ¿No? Y los otros 2 también fracasaron. Entonces, esto habla de que esto, junto a otros datos sobre seguridad, habla de que en la sociedad uruguaya hay una preocupación muy importante respecto a los temas de seguridad, que objetivamente son un problema, pero también habla de que la mayoría de la sociedad uruguaya no ha estado a favor de las propuestas de corte punitiva que el sistema político les ha presentado para decidir. Y esto es una característica que distingue a la sociedad uruguaya en otras de América Latina, donde las tendencias punitivas en la opinión pública son bastante intensas, sobre todo en algunos países. Entonces, el plebiscito de los allanamientos nocturnos tuvo el apoyo, ¿no? De los partidos de centro-derecha. Entonces, en ese sentido, me parece, ¿no? que también debe leerse en ese contexto en comparación al otro que no tuvo el apoyo de ningún partido. Claro. ¿No? Tuvo el apoyo de algunas fracciones dentro del Frente Amplio, pero no tuvo el apoyo de ningún partido. Vos te referís al de seguridad social. Al de la seguridad social, ¿no? Y sobre el de la seguridad, bueno, fue impulsado básicamente por los sindicatos, ¿no? por las organizaciones sociales, pero sobre todo por el PIT-CNT. Obviamente ha quedado muy lejos, ¿no? del umbral, pero en un contexto donde ningún partido apoyaba esta medida. Y en ese sentido me parece que debe ser leído tiene como 2 o 3 lecturas, ¿no? Primero, en ese contexto donde ningún partido apoyaba esa medida, un porcentaje del 40% es un porcentaje bastante alto. Habla de la legitimidad de los sindicatos, ¿no? En la sociedad, porque bueno, ¿no? Que hayan podido impulsar esto sin ningún apoyo político, casi sin ningún apoyo político, es un hecho relevante, habla de su fortaleza y de su capacidad organizativa. Y también la otra lectura que creo que debe hacerse es en relación a cómo se distribuyeron los votos de este plebiscito, porque muy mayoritariamente, ¿no? Los votos en el apoyo a este plebiscito vienen de los votantes frente amplistas. Claro. Y bueno, ¿no? Habla de alguna cierta desconexión, ¿no? entre los votantes de ese partido y las dirigencias de ese partido, que tuvo posiciones, ustedes lo decían antes, incluso la fórmula completa, ¿no? Tuvo posiciones en contra de la reforma de la seguridad social. Yo te quería preguntar en línea con esto que decías, Verónica. La ex vicepresidenta y actual dirigente del MPP, Lucía Topolansky, señaló que el plebiscito de la seguridad social desvió algunos votos que podían haber ido al Frente Amplio en primera vuelta. ¿Qué opinás sobre esta afirmación?
No hay datos para afirmar eso por ahora, ¿no? Hay que estudiarlo de otra forma. También hay otros múltiples factores, ¿no? Si esto fuera un curso de método, ¿no? Estaríamos hablando de identificación causal. Claro. ¿No? Hay otros múltiples factores que pueden haber hecho que jugaron a la misma vez, ¿no? O que pueden haber hecho que votos que eventualmente, no lo sabemos, ¿no? Que eventualmente iban al Frente Amplio se hayan desviado, ¿no? Pero la verdad que no podría, eso es una interpretación Claro. política que creo Sí, que está sí. bien que Claro. la haga, pero técnicamente no tenemos elementos para afirmar eso. Bien. Perfecto. Sí, volviendo un poco a los partidos tradicionales, en estas elecciones el Partido Colorado tuvo un crecimiento de más de 3 puntos con relación a las elecciones nacionales de 2019. ¿Cuáles crees que fueron los factores que influyeron en esto? Sí, hay que ver de dónde saca los votos que el Partido Colorado recupera, ¿no? Quizás un porcentaje de esos votos vienen de Cabildo Abierto, sobre todo porque el Partido Colorado en estas elecciones, respecto a las pasadas, con la incorporación sobre todo de Pedro Bordaberry y también a partir de como de la proyección de la figura de Subía, se corre hacia la derecha en términos de seguridad, sobre todo en términos de seguridad, ¿no? Y los votantes de Cabildo Abierto tenían, ¿no? como un perfil de este tipo, así que probablemente le haya robado votos a Cabildo Abierto. No parecería, según cómo terminaron los resultados, no parecería que le ha robado muchos votos al Partido Nacional. Eso parecía que ocurría cuando mirábamos las encuestas, donde el Partido Nacional como que bajaba, ¿no? Sustantivamente después de las elecciones internas de junio, pero en definitiva el Partido Nacional vota un poco peor que en 2019, pero Claro. no drásticamente peor que 2019, lo que hace pensar que en realidad como que habría, ¿no? como mantenido los votos, ¿no? O no habría perdido sustantivamente. Entonces, Claro. pero habría que ver ahí. Tiendo a pensar que los votos que capta el Partido Colorado vienen de una parte de Cabildo Abierto. Ujú. Bien, y la última consulta ya para la última pregunta, Verónica, para ir cerrando. Teniendo en cuenta que el Frente Amplio ganó en departamentos históricamente blancos, ¿cómo debería actuar la coalición republicana de cara a las elecciones departamentales? Bueno, teniendo en cuenta también lo que pasó en 2019, ¿no? Donde distintos partidos, disputaban ahí lo que eran las intendencias, en este caso Salto. ¿Cómo lo ves? Creo que el Frente Amplio hizo un esfuerzo por recuperar votos en el interior que había perdido en 2019 y de hecho su campaña se centró en el interior, ¿no? La fórmula estuvo mucho más en el interior, que en Montevideo desarrolló muchos actos conjuntos también. Es probable que la recuperación de votos, habría que estudiar eso más, ¿no? Pero la recuperación de votos en el interior por parte del Frente Amplio quizás no sea solo, esto es una hipótesis, quizás no sea solo, y no quiero desmerecer la campaña ni la fórmula, pero quizás no sea solo consecuencia del trabajo de la fórmula en estos meses, sino también de un trabajo que hizo la estructura frente amplista durante este gobierno, ¿no? Desde que perdió la elección en 2019, hizo un trabajo territorial que se desplegó en el interior, ¿no? Con el FAT Escucha, la creación de nuevos comités de base. Entonces, bueno, como que habría que ver si, digamos, el Frente Amplio hizo un intento por cultivar Claro. votos en el interior del país y creo que le salió bien. De cara al 24 de noviembre no hay demasiadas razones para pensar que el Frente Amplio, los votos que recuperó ahí, ¿no? Que se vieron en la elección del domingo, ¿no? Como que vaya a perder votos. Claro. No hay demasiadas razones para pensar que los votos que recibió la fórmula frente amplista el domingo no se vayan a trasladar a noviembre, ¿no? Entonces eso por un lado. Bien.
quizás lo que esperaríamos es que se incrementaran, ¿no? en algunos puntos sobre los que hay debate en los analistas respecto a cuánto, ¿no? Otra cosa es son las elecciones departamentales, ¿no? Y la disputa por las intendencias. Esa es otra elección que tiene otra dinámica, y que está vinculada más a la gestión que hacen los intendentes, ¿no? En sus departamentos y en los territorios, y que muchas veces está desacoplada de la elección nacional. Por lo tanto, no deberíamos esperar un resultado igual en las elecciones, un desempeño igual del Frente Amplio en las elecciones departamentales. Ahí está, bien. Mira, agregaría para el final algo así como si es correcto hablar de que no hay favoritos para el 24 de noviembre y si la lectura que hacen de sumar los partidos de la coalición central Frente Amplio está bien o si hay una posibilidad de cambio en la votación. No, a ver, la estructura de bloques es la estructura de dos bloques que tenemos es muy competitiva, ¿no? Lo que quiere decir, claro, acá creo que hay que hacer una diferencia, que es que hay un partido que es muy grande, que es el Frente Amplio. De hecho, el Frente Amplio es el partido, junto con Morena, ¿no? En México, es el partido más grande de izquierda de América Latina, electoralmente. ¿No? Entonces, hay un monobloque, ¿no? A la izquierda, y hay otro bloque que junto, ¿no? Más fragmentado, pero junto, es competitivo con el monobloque de izquierda. Y un pequeño trasvase de votos de un bloque a otro, ¿no? O de un bloque a anulados o blancos puede hacer cambiar el resultado de las elecciones. Dicho esto, según las encuestas que teníamos hasta antes de las elecciones, hay un favorito hasta antes del 27 de octubre, hay un favorito para el 24 de noviembre, que es el Frente Amplio. Porque las encuestas mostraban, basándome en las encuestas mostraban una diferencia, una brecha bastante grande de entre 5 y 7 puntos, ¿no? Respecto al candidato del Frente Amplio respecto al candidato del Partido Nacional. Bien. Pero eso era antes, ¿no? Digo, ahora hay que revisar, ¿no? Y volver a medir. Claro. Sí es cierto que mirando la composición del Parlamento hay una ventaja para el Frente Amplio, que es que tendrá mayorías en la Cámara de Senadores, y eso ya es así, ¿no? La coalición no tendría mayoría en ninguna de las cámaras, y eso coloca al Frente Amplio, no quiero decir que esto es inamovible, porque inamovible no hay nada, ¿no? Pero esto coloca al Frente Amplio por lo menos en una posición objetiva un poco mejor, y en una posición objetiva que puede ser utilizada, y seguramente lo va a ser, por el candidato, por Yamandú Orsi y por Carolina Cose en las semanas que vienen, ¿no? En las semanas que siguen, que seguramente usarán esa ventaja, ¿no? Para decir, bueno, somos el partido que tiene mayorías, ¿no? Y eso nos coloca en una mejor posición para gobernar. Sin duda. Verónica Pérez, politóloga, muchas gracias por estos minutos con Estudio Z. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Verónica. A ti.